Fue a principios de 1945. Yo iba justo por detrás del frente. Nuestras tropas estaban a punto de dar el golpe de gracia al Tercer Reich. Soy Saul Padover, oficial estadounidense de la Unidad de Guerra Psicológica. ¡Señor! Comenzaba un viaje de exploración por un país que yo había conocido bien en mi infancia. Quería saber qué habían hecho la guerra y los nazis con los alemanes. En busca del pueblo de Hitler. Segunda parte. Guerra total. Alemania ya había perdido la guerra. Eso tenía que tenerlo claro todo el mundo. Sin embargo, los soldados alemanes no se rendían hasta que no quedaba otra alternativa. Y a veces ni siquiera entonces. ¿Por qué? No podíamos entenderlo. ¿Qué pensaban esos hombres? ¿Qué sentían? La única posibilidad de averiguarlo era hablar con ellos. Esa era mi misión. Con mis compañeros Joe Dorferlein y Paul Sweet, me dirigí a un campo de prisioneros junto a la frontera belga. Saul Padover, Guerra Psicológica. Me gustaría hablar con algún prisionero. Venga conmigo, tenemos algunos recién llegados del frente. La conversación prometía ser interesante. Iba a conocer a uno de los soldados de élite de Hitler, un paracaidista. Siéntese, por favor. Esto no es un interrogatorio. Solo quiero hablar con usted. Aquel joven parecía estar lleno de hostilidad. ¿Cómo se llama? Ya se lo he dicho a uno de sus oficiales. Aquí no aparece ningún nombre. Según la Convención de Ginebra, no tengo que decir más que mi nombre, mi unidad y mi graduación. Ya lo he hecho. Van a tener que esforzarse más. De acuerdo. Soldado anónimo. Es usted muy joven. 18. ¿Era su primera misión? Sí, mi primera misión. Y ya ha matado. Disparó contra un policía militar cuando se estaba rindiendo. ¿Lo lamenta? Lo único que lamento es haber caído vivo en sus manos, en lugar de dar mi vida por Alemania y por el Führer. Habría sido mejor para nuestro compañero. ¿Por qué quiere desperdiciar así su vida? Alemania ha perdido la guerra, eso tiene que tenerlo claro. Alemania nunca perderá. ¿No? Alemania no puede perder. Los americanos tendrán más armas y más divisiones, pero nosotros tenemos a nuestro Führer y una voluntad de acero. Su fanatismo y su ceguera me dejaron sin habla. Parecía que había aprendido de memoria todas sus frases, pero también parecía creerlas de verdad. Puede irse. Sus maestros y sus superiores habían hecho un buen trabajo.
Me parecía estar ante una máquina de matar perfectamente afinada. Como para ilustrar las palabras del paracaidista, los alemanes lanzaron una nueva ofensiva en la frontera con Bélgica. La llamaron Operación Guardia del Rin. Hitler lanza a la batalla todas las fuerzas militares que le quedan. La ofensiva está en manos de los guerreros más fanáticos del Tercer Reich, los paracaidistas y las Waffen-SS. Por primera vez cogen a los americanos por sorpresa. El último esfuerzo del ejército alemán. Rostros jóvenes, confiados y fanatizados. La batalla de las Ardenas iba contra la lógica militar y contra la opinión de los militares, pero Hitler se impuso. En ese sentido, fue una idea puramente nacionalsocialista. El triunfo de la voluntad llevaría al éxito en el campo de batalla. Jugárselo todo a una carta, aunque las probabilidades de éxito fuesen casi nulas, era típico de los nazis. Los paracaidistas se consideran la élite entre los soldados. Y no solo en el ejército alemán, sino en todos. Pero estos no solo están entrenados para vencer. Su generación ha jurado fidelidad a Hitler y a su guerra. Todo el sistema educativo alemán, en la escuela o en las juventudes hitlerianas, promovía el amor por la guerra, la idea de que luchar era bueno, de que el ser humano está hecho para el combate y que una nación o una raza desaparece cuando deja de luchar. Eso dejó una impronta muy fuerte en los jóvenes que fueron educados durante el Tercer Reich, de 1933 a 1941 o 1942. Fue una generación mucho más fanática que las anteriores, así que los nazis tuvieron éxito. El joven paracaidista con el que hablé tenía 6 años cuando Hitler se hizo con el poder. Desde ese momento estuvo siempre en manos de los nacionalsocialistas. Estos jóvenes no aprenden nada más que el pensamiento alemán y el comportamiento alemán. Después entran en las juventudes hitlerianas e inmediatamente en el partido, en el Frente del Trabajo y en las SA y las SS. Y si todavía no son verdaderos nacionalsocialistas, el ejército les da el toque definitivo. 2 años y nunca más serán libres. Si paso toda mi vida en la Alemania nacionalsocialista, si la defino como algo positivo, si creo en Hitler, si mi ardor patriótico es para el Estado nacionalsocialista, no admito que el Estado pueda hundirse. Creo en la victoria, confío en el triunfo final. Tenemos testimonios de soldados jóvenes con una fe inquebrantable en que una contraofensiva llevaría a Alemania a ganar la guerra. Pero el sueño nacionalsocialista se desmorona. A finales de 1944, la campaña de las Ardenas comienza a fracasar. No es que los tanques alemanes sean destruidos en combate, sino que se quedan sin combustible. Las últimas reservas del frente occidental se han agotado. Entonces se ve la cara asesina del fanatismo. En Malmedy, los miembros de la unidad de las SS Leibstandarte Adolf Hitler, la guardia personal de Hitler, cometieron una masacre. Al menos 82 prisioneros americanos desarmados fueron asesinados. Uno de los últimos grandes crímenes de guerra de los alemanes. Algunos de los fanáticos nacionalsocialistas cayeron en manos de los americanos. Miembros de una unidad de sabotaje alemana con uniformes americanos y documentación falsa sembraban el caos tras las líneas americanas. Se les hizo un consejo de guerra y fueron ejecutados. Estaban impasibles.
No hay alternativa. No vale ponerse de acuerdo para firmar un empate. No es posible, y esto también es típico de los nazis. Hay que elegir entre victoria o destrucción. El que no puede vencer debe ser destruido. A veces me sentía como un etnólogo ante una tribu desconocida. ¿Cuánto habían cambiado los alemanes con el nacionalsocialismo? Nuestras tropas avanzaban hacia el este, en dirección al Rin. Los soldados alemanes mostraban una fe ciega y se sacrificaban por la patria. En realidad morían por un régimen asesino. A principios de marzo, los americanos tuvieron un golpe de suerte. En Remagen lograron tomar el puente de Ludendorff, dañado pero todavía en pie. Los soldados pudieron construir una cabeza de puente al otro lado, aunque se vino abajo poco después. Habían cruzado el Rin. En los pueblos alemanes de la otra orilla les esperaba una sorpresa. Banderas blancas por todas partes. Admiración por nuestra superioridad en cuanto a materiales, como los todoterrenos con sistemas de radio inalámbricos. Por supuesto, los chicles y el chocolate era lo que más deseaban, sobre todo los niños. La mayoría no quería luchar hasta la muerte. Nos encontramos con un pueblo derrotado, pero pronto comprendimos que podía ser peligroso entregarse. Podríamos decir que cuanto menos podían los nazis matar fuera de Alemania, más mataban dentro del país. Era un sistema basado en el terror. Los alemanes tenían que pensar muy bien cuándo colocaban la bandera blanca. Aunque los aliados estuviesen cerca, cualquier indicio de una rendición antes de tiempo podía tener consecuencias terribles. En muchos casos, horas antes de la llegada de los aliados, los nazis seguían ejecutando a personas que se habían rendido antes de tiempo. Todavía no se había disipado el miedo a los nazis. Muchas personas que nos encontramos parecían aliviadas. ¿Pero por qué? ¿Nos veían como liberadores? ¿O solo sentían alivio por seguir con vida? También nos dimos cuenta de que la mayor parte de los alemanes estaban bien vestidos y alimentados tras 5 años de guerra. Me parecía el pueblo mejor vestido y alimentado de Europa. Mucho mejor que los ingleses, por ejemplo. El abastecimiento de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial era mucho mejor que en la Primera. No hubo un invierno tan duro ni muertos de hambre como en la Primera Guerra Mundial. Por una parte, la organización era mucho mejor. Además, contaban con las regiones ocupadas, donde arrasaban con todo. A costa de las regiones ocupadas, incluso de la Unión Soviética, el nivel de vida en Alemania se mantuvo relativamente alto. La guerra desencadenada por los alemanes fue desde el principio una guerra de saqueo, una guerra de aniquilación. Hitler quería el llamado espacio vital del Este, a costa de las personas que vivían allí. La Unión Soviética fue saqueada sin compasión. El país fue considerado el granero de Alemania. Hasta el último momento se siguieron enviando a Alemania grandes cantidades de alimentos, cientos de miles de toneladas, para tener contenta a la población. El precio fue la hambruna en toda Europa. Y hay que seguir diciéndolo, no podemos olvidarlo. ¿Lo sabían estos buenos ciudadanos? ¿Sabían que sus hijos, hermanos o esposos estaban participando en una guerra criminal y de saqueos?
Recordé la conversación que había tenido con la maestra Agnes Pernitz. Señora Pernitz, ¿cómo se sintió cuando empezó la guerra? En 1939. ¿Lo recuerda? Tenía miedo. Mucho miedo. No me entusiasmaba la idea. En realidad, casi nadie estaba entusiasmado. Piense que todavía teníamos muy fresca la Primera Guerra Mundial. Esta noche, los soldados del ejército regular polaco han disparado sobre nuestro territorio. Desde las 6 menos cuarto de la mañana estamos respondiendo a sus ataques. Una mentira infame para justificar la invasión de Polonia. Todo indica que en esta ocasión no había ningún entusiasmo por la guerra. La gente se resignó a luchar, ya que no había más remedio, pero faltaba el patriotismo de 1914. El pueblo aceptó de mala gana que había que ir a la guerra otra vez, pero aún así estaba dispuesto a hacerlo. Aún así, la gente se alegraba de las victorias. Yo nunca me he preocupado mucho por la política. A mi marido le interesaba más. Pero los polacos llevaban años provocándonos. Alemania tenía que dejar las cosas claras de una vez. ¿Eso lo dice usted o su marido? Pregúntele a cualquiera. Al final, los ingleses también se abalanzaron sobre nosotros. Los pérfidos ingleses. Sí, así es. Los ingleses siempre nos han envidiado. No podían tolerar nuestro éxito. ¿Cuántas veces habrá intentado el Führer tender la mano a los ingleses? Siempre en vano. El 3 de septiembre de 1939, el Reino Unido declaró la guerra a Alemania como reacción al ataque alemán contra Polonia, aliada de los británicos. No dejaban de repetir que los británicos habían declarado la guerra. Se pasaba por alto el fondo de la cuestión. Es más fácil decir que el otro tiene la culpa y olvidar los argumentos. Los británicos nos declararon la guerra. Los franceses también. Con los polacos había que ajustar cuentas. Eso permite elaborar una imagen del mundo que no cuestiona nuestros actos, lo que hacemos como individuos y lo que hacemos como Estado o como nación. ¿Y Francia? Siempre ha sido nuestro rival. Los hemos vencido. Una victoria rápida. Muchos decían que el Führer venía enviado por la providencia. Por eso le salía todo bien. Francia, la enemiga del oeste, derrotada. Una victoria increíble, atribuida directamente a Hitler y que contribuyó a hacerlo más popular. Los alemanes celebraron el triunfo y creían que la guerra estaba ganada. Fue el momento culminante de la guerra, tal vez el único en el que hubo un cierto entusiasmo entre la población y la confianza en que la guerra podía acabar en victoria. Entonces llegó la campaña de Rusia. Sí, eso fue un error, ¿no? ¿Y ahora está todo perdido? ¿Cómo era el refrán? A muchos perros, liebre muerta. Pobre Alemania. Siempre sola. En un mundo de enemigos. Señora Pernitz, muchas gracias por tomarse el tiempo para contarme cómo vivió la guerra. Sí. Gracias a usted. Permítame estrecharle la mano como despedida. Yo soy del bando de los enemigos.
¿Fue eso lo que la señora Pernitz enseñó a sus alumnos? Era pura propaganda nazi, aunque probablemente ella no era consciente. ¿Cuántos alemanes veían el mundo y el papel de Alemania como la señora Pernitz? Mis compañeros y yo recibíamos una y otra vez las mismas respuestas. El sentimiento más extendido entre la población era la autocompasión. En realidad ya habían pagado con noches de bombardeos, con la amenaza de Iván, es decir, el miedo a los rusos. Ya habían expiado su culpa. Estábamos en paz. ¿Qué más queríamos? ¿Podría pedirle algo? Claro. Helmut Kleber. Declarado inválido hace 6 meses. Un disparo en el pulmón. Ya no soy apto para el servicio. Me gustaría tener un documento que me permitiera moverme por el país. Ya puede moverse libremente por el país, líder de sección Kleber. De las Waffen-SS, ¿verdad? Sí. Venga. ¿Dónde recibió el disparo? Frente Oriental, en Rusia. Una bala de un guerrillero en una emboscada. Así que participó en la campaña contra los guerrilleros. Los guerrilleros, sí. Los partisanos. Una guerra sucia, supongo. Veo que lo entiende. Siéntese, por favor. Guerra sucia, emboscadas. No podíamos mostrar piedad. No, ninguna piedad. Bueno, nosotros tampoco hacíamos prisioneros. Limpio y rápido. ¿Y cómo se sentía usted? Bueno, no era agradable. Pero uno se acostumbra. Además, órdenes son órdenes. Había que hacerlo. Ejecución de rehenes en Pančevo, en Yugoslavia, como venganza por un ataque partisano. La guerra contra la resistencia se convertía en un pretexto para masacrar a la población civil, sobre todo en la Unión Soviética. Y sobre todo a los judíos. Se quemaron cientos de pueblos. Murieron cientos de miles de inocentes. Para muchos, el asesinato era algo cotidiano. Una de las cosas que descubrimos estudiando lo que había pasado es que el ser humano se acostumbra a lo más increíble. Cosas a las que parece imposible acostumbrarse se vuelven rutina, pasan a ser algo normal, que ya no nos molesta, o al menos no tanto como antes. Muchos hicieron cosas que cambiaron tanto su percepción de quiénes eran, que empezaron a justificar, racionalizar y creer en lo que hacían. Esto también se aplicaba en la guerra dentro de la guerra de los nacionalsocialistas. El asesinato de millones de judíos europeos. Se buscan formas para justificarlo. Los judíos son el enemigo. Es una batalla crucial. La forma de hacerlo se considera normal en tiempos de guerra. Todo el mundo hace cosas terribles. No hay reglas. Este es solo uno más de los horrores de la guerra. Esta justificación es fundamental. El personal del campo de concentración disfruta de un almuerzo, sin preocupaciones.
Les enseñaron que todos los judíos y eslavos eran solo alimañas que había que erradicar para limpiar Europa o el mundo. Para ellos no era asesinato, lo que ellos pensaban era: hay que acabar con esa plaga. Lo hacemos en el nombre de la civilización, o de la cultura, o del espacio vital alemán. Lo de siempre. ¿Ha estado en un campo de concentración? Majdanek. Ahí murieron unas 850.000 personas. 850.000. Judíos. Eso es una exageración. ¿Lo ve? Las calumnias de los judíos contra Alemania. Mientras estuve allí, hubo unas 16.000 ejecuciones. ¿También mujeres y niños? Sí, también mujeres y niños. ¿Y usted no sintió nada? ¿Cree que siempre era fácil? Nadie piensa en nosotros. Nos encomendaron un trabajo muy duro y nos mantuvimos al pie del cañón. Además, ¿qué tiene que ver eso con los americanos? Ustedes también han matado a muchísimos inocentes con sus bombardeos terroristas. Queda detenido como sospechoso de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No puede hacer eso. ¡Guardia! Quiero ir a América. Lléveselo y métalo en el calabozo. De acuerdo. Venga. ¿Así trata usted a un futuro demócrata? ¿Estábamos en un país lleno de asesinos que creían que eran otra cosa? Nadie se sentía culpable. Como mucho decían que no habían tenido elección. Órdenes son órdenes. Después de la guerra, casi todos los acusados de crímenes afirmaban que estaban obligados, que si no hubieran matado, los habrían matado a ellos, o su familia habría sufrido represalias. Desde 1945 hasta la actualidad, ni un solo abogado alemán ha podido presentar en un juicio un caso documentado en el que alguien se haya negado y haya sufrido represalias graves. Es un mito. ¿Qué sabía el hombre de la calle de los crímenes que se estaban cometiendo en nombre de los alemanes y también en el suyo? ¿Qué sabía sobre el asesinato de los judíos? En muchas conversaciones pude percibir un cierto sentimiento de culpa. Creemos que estamos en condiciones de poder reducirlo a un denominador común. Los alemanes, por decirlo sin rodeos, lo sabían, pero no estaban a favor. Excluir a los judíos de la sociedad, sí. Obligar a los judíos a emigrar, sí. Pero no matar a los judíos. Y también hay voces que dicen, no, teníamos que hacerlo, teníamos que matarlos. Existen, son el núcleo duro, pero son una minoría. ¿Podría este país volver de nuevo a la comunidad internacional tras sufrir tal degradación moral y material? Yo era muy escéptico. Alemania estaba totalmente destruida. Nuestros bombarderos trabajaron a conciencia en todas las grandes ciudades. La mayoría fueron arrasadas al 80%, algunas más. Mucha gente vivía en los sótanos. Pero seguían yendo al trabajo. Los tranvías circulaban con puntualidad por donde podían. Los alemanes me parecían seres doblegados, incapaces de resistir. Arthur Harris, el comandante de los bombarderos británicos, creía que el bombardeo de los pueblos y ciudades haría que los alemanes se levantasen contra Hitler. Pero la idea no era realista.
El desengaño aumentaba y la gente protestaba cada vez más. Y debido a ese desengaño de la gente, el partido volvió a crecer. Recuperó actividad. Los fanáticos nazis de las SS empezaron a reprimir la disidencia. Por una parte, opresión. Por la otra, la ayuda de los nacionalsocialistas a las víctimas de los bombardeos, como ocurrió en Hamburgo tras el gran ataque británico del verano de 1943. La asistencia a víctimas de bombardeos era rápida y sencilla. Todo parecía funcionar a la perfección. La burocracia alemana dio lo mejor de sí misma. Se ayudó a las víctimas. Y el programa para evacuar a los niños al campo fue un éxito. Y quitó una preocupación de encima a los padres. Ya no tenían que ocuparse de los niños y volvían a estar disponibles para el Estado criminal. Y disponibles también para la guerra. Auxiliares de artillería. Cada vez más mujeres realizaban funciones que hasta entonces eran exclusivas de los hombres. Sabemos que el descontento aumentaba poco a poco entre las mujeres, pero en realidad no había que temer que el frente doméstico pudiese derrumbarse. Al contrario, resistieron hasta el último momento, y la lealtad era muy alta también entre las mujeres. El miedo a las consecuencias de la derrota hizo que resistiesen con más fuerza. Apenas se apreciaba oposición al régimen, aunque las ciudades estaban en ruinas. No existía ningún mecanismo político que pudiese convertir el deseo de la gente de ver el fin de la guerra en una acción política. En Alemania no había organizaciones capaces de hacer oposición. No había sindicatos, ni sociedades no nazificadas, ni partidos políticos. Y el régimen intentaba mantener la apariencia de normalidad. Hasta donde fuese posible. En medio de la hecatombe. Como si no hubiese un mañana. Como nativo de Hamburgo, debo poner un ejemplo. El 29 de abril de 1945, el Hamburgo SV jugó contra el Altona 93 y ganó 4-2. Eso ocurrió 4 días antes de la conquista de Hamburgo. El partido se celebró con normalidad, aunque los soldados aliados ya estaban al sur del Elba. Junto al Elba, en esos últimos días de abril del 45, sucedieron cosas increíbles. Nuestras tropas estaban en la margen oeste. Por el este se acercaba el Ejército Rojo. En medio, los restos de un ejército alemán. Habían luchado contra los soviéticos literalmente hasta la última bala. Y temían con razón la ira de los soldados rusos. Querían cruzar el puente de Tangermunde, volado por fanáticos nazis, para entregarse a los americanos. Entre los que cruzaron el Elba hasta nuestra posición, había un nazi importante, el general Kurt Dittmar. Era la voz del ejército para la radio alemana de Goebbels, y se había retirado de Berlín justo a tiempo. Tenía que hablar con ese hombre. Heil Hitler. Empezamos bien. Comprenderá que no voy a devolverle el saludo.
¿No ha solicitado una entrevista? Sí, me gustaría hablar un poco con usted. Siéntese, por favor. ¿Puedo ofrecerle algo? He oído sus discursos una o dos veces. Me encanta cómo convierte una derrota catastrófica en una retirada táctica o una rectificación del frente. El largo camino hacia la victoria final. Es evidente que no ha sido así. ¿A usted no le importó hacer creer lo contrario a los alemanes? Bueno, hay victorias que son derrotas y derrotas que son victorias, ¿no? Evite las sutilezas, general. Somos simples americanos. ¿Y qué iba a hacer? Algunas veces intenté decir la verdad, pero entonces llegaban las advertencias de Goebbels. Entre nosotros, hace mucho tiempo que no creo en la victoria final, como mínimo desde Stalingrado. Cuando el Führer echó por la borda el Consejo de los Generales, me quedó claro que no íbamos a ganar. Stalingrado, punto de inflexión. Ahora se considera a Hitler el responsable de la debacle de Stalingrado. Los profesionales militares eran cada vez más cínicos en cuanto al régimen, y a Hitler en particular, y en privado eran críticos con su liderazgo, e incluso se burlaban de él cuando antes lo habían aceptado. Pero, como jefes del ejército, no se desprendían de la sensación de deber a la hora de ejecutar las órdenes del gobierno, tanto si estaban de acuerdo como si no. Era su trabajo, era su deber como soldados. En Stalingrado perdimos nuestras mejores divisiones y toda la culpa es de Hitler. Lo desprecio por eso. Pero el desprecio no era tan grande como para ponerse en su contra, ¿verdad? Eso sería traición. Yo hice un juramento. Usted como soldado debería saberlo. Después de Stalingrado, el objetivo era evitar la derrota total. Además, mi crítica al Führer es solo militar. Hizo grandes cosas por Alemania. Todo el pueblo lo apoyaba. Comprendo. Usted no podía romper filas sin más. Y era más útil seguir siendo leal, ¿verdad? El puesto de general, los privilegios, las recompensas. General, conocía los graves crímenes cometidos contra judíos, polacos y rusos. No sabía nada de eso. Usted, el portavoz del ejército, era la única persona inteligente en toda Alemania que nunca había oído nada. Había rumores. Pero el ministro Himmler nos aseguró que eran falsos, que era propaganda del enemigo. ¿Y usted lo creyó? ¿Qué alternativa tenía? Ese general propagandista era un representante de su casta muy escurridizo. Gracias, eso es todo. Heil Hitler. El ejército alemán tenía más de 3.000 generales. La mayoría siguieron las órdenes de Hitler sin levantar la voz, hasta el último momento y contra toda lógica. Solo unos pocos reunieron el coraje necesario para defender la razón, como los conjurados del conde Klaus von Stauffenberg,
quien tras el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944 sabía que el pueblo alemán lo vería como un traidor. La reacción pública al fracaso del atentado fue de alivio porque Hitler había sobrevivido. Una minoría apoyaba a Stauffenberg y a los otros militares. Y creo que podemos confiar en los informes sobre las reacciones populares que dicen que la gente estaba consternada. Llegaron un gran número de cartas, denuncias, mensajes de apoyo. Muy pocos aprobaban el atentado. Otra vez en marcha. Por las autopistas de Hitler. Su construcción fue un éxito del régimen, que hizo más popular al Führer. Eran perfectas para el avance militar y ahora eran nuestras. Leipzig, a 2 horas de Berlín. El 18 de abril, los americanos conquistaron la capital económica de Sajonia. También allí quedaban fanáticos que disparaban sus últimas balas. En el ayuntamiento, algunos altos funcionarios nazis, el alcalde y la corporación municipal se quitaron la vida junto a sus familias. Y no fueron los únicos. Durante los últimos días hubo una auténtica epidemia de suicidios entre los gerifaltes nazis. 2 cervezas. Cerca de Leipzig, en Pigo, hicimos una pequeña excursión al centro del alma alemana. Una taberna. ¿Cerveza? Sí. 2 cervezas. En lugares como este, Hitler y sus compañeros crearon el nacionalsocialismo. Pero la cerveza es buena. Son alemanes, ¿no? Somos descendientes de alemanes, por eso hablamos el idioma. Ah, tienen sangre alemana y aún así vienen como enemigos a la tierra de sus antepasados. Aquí tienen. Recién tirada. Salud, señores americanos. Buen provecho. Mientras el mundo se desmorona, en Alemania no falta la cerveza, ¿no? No crea que la guerra ha sido una fiesta para nosotros. Abra los ojos. Antes la taberna estaba llena. Estoy sola. Y no puedo irme de viaje y tampoco hay café. Además, por la noche no se puede salir de casa. Por sus bombas. Otra cerveza, por favor. Hemos oído que el alcalde de Pigo se ha suicidado. Igual que en Leipzig. Sí, el doctor Bibericher. Cuando los americanos entraron en Pigo, él vio que ya no tenía futuro. Fue un hombre digno y decente. El doctor Bibericher era un nacionalsocialista convencido, ¿no? Pues claro que era nacionalsocialista. Aquí todos somos nacionalsocialistas. No todo era malo con Hitler. Su Führer redujo media Europa a cenizas. Y mire ahora. Alemania ha caído. Pigo está ocupado. Dígame, señora, ¿no se sienten un poco responsables por lo que ha sucedido? ¿Pero qué está diciendo? ¿Le ha sentado mal la cerveza? ¿Cuánto es? 80 céntimos. Parecía que nadie había tenido nada que ver. En Weimar, media ciudad estaba en marcha de camino al campo de concentración de Buchenwald. Lo que los soldados americanos habían visto era espeluznante. Era el verdadero rostro del nacionalsocialismo. Ahora querían que los habitantes de Weimar se enfrentasen a lo que había pasado.
¿Estaban dispuestos a ver y reconocer la culpa? Algunos sí, pero muchos no, como quedó claro en las entrevistas de Padover. Creo que el peso de la culpa, si se puede decir así, era tan grande que era difícil sentir tanta empatía como para compensarla. Es posible sentir compasión por una persona o por una situación concreta, pero si alguien nos dice que somos responsables de 6 millones de muertes, es muy difícil asimilar todo lo que se ha hecho en nuestro nombre. A finales de abril de 1945, los americanos liberaron el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich. Georg Stefan Troller, el emigrante judío con uniforme americano, fue testigo. Habíamos liberado el campo un par de días antes. Había cadáveres amontonados, vagones de mercancías llenos de cadáveres, muertos de hambre en la ruta hacia los campos del este. La primera sensación era que se trataba de marionetas, de muñecos, que alguien había preparado ese escenario. Después, me di cuenta de que era mi gente, de que era mi pueblo. Que si yo no hubiera tenido suerte, también estaría allí. Después llegaron autobuses de Múnich con gente que tuvo que enfrentarse al horror. Entonces, una mujer nos dijo: no deberíais habernos hecho pasar por esto. Nunca he podido olvidar esas palabras. En el verano de 1945 acabó mi misión y volví a Estados Unidos. Pero lo que había vivido en Alemania ocupó mi cabeza durante mucho tiempo. No podía dejar de pensar. Muchas de las cosas que había visto y oído eran insoportables. Yo, Saúl Padover, un joven judío de Viena, ya no reconocía a este país. ¿Qué, Joe? ¿Listo para irte? Sí, señor. Solo quería despedirme antes de subir al barco. ¿Y qué? ¿Te alegras de marcharte? No sabe cuánto, señor. ¿Te has preguntado alguna vez qué habrías hecho tú? Doy gracias por no haber vivido esa situación. Adiós. Adiós. Toda una generación había sido seducida. Y muchos permitieron que pasara. Pero quién sabe, puede que la próxima generación aprenda de la culpa. Puede que entre las ruinas nazca una nueva Alemania, una diferente. Ya lo veremos.